Gabriel ya dijo mucho sobre María, solo voy a agregar yo que me da mucha alegría ser quien presenta este libro de María acá. Este libro ya tuvo una presentación en Rosario, de donde es la editorial, tuvo una presentación en la ciudad de Buenos Aires, y faltaba este espacio, ¿no? que es un espacio donde todos recordamos su paso, donde todos la queremos, y bueno, y que también había una deuda con la UNPAS de que María pueda venir a recibir este afecto, este cariño, y a mí me da mucha alegría ser quien participe hoy de esta mesa para abrigar la presentación, así como María tantas veces nos abrigó tanto al equipo, muchos del equipo docentes que formamos la licenciatura, como muchos de los alumnos y alumnas que están hoy acá. Así que en principio los invito a todos y todas de que hoy le devolvamos a María un poco de ese abrigo que ella nos dio durante su paso por la universidad. Y bueno, que transformemos esto no solo en una charla de presentación de un libro, sino en un encuentro de experiencias y de afecto, en un momento donde el afuera, la realidad y el realismo de que tanto se ocupan en el libro no nos ofrece un espacio de contención y de abrigo como el que esperamos que hoy suceda acá. Bueno, dicho esto, nada, lo primero que quería que pensemos o que nos cuente María es sobre la elección del foco en el realismo, digamos, cuál es el diálogo que se establece sobre la verdad entre estas cuatro autoras y por qué el foco que vos elegís poner en este realismo que proponen las cuatro directoras en sus películas. Hola. Bueno, en principio, buenas tardes, gracias a todos por estar acá. Gracias Gabriel por la presentación que hiciste, gracias Juan por convocarme, Juan Manuel. Gracias Birna por acompañar siempre. Gracias María, gracias Marinés. Y gracias a todos ustedes. ¿Por qué el realismo? Bueno, porque me parece, en principio, es un tema que vengo trabajando hace muchos años, el realismo en el cine. Creo que es lo único que me interesa del cine, el realismo. Que no es uno. A lo largo de la historia del cine no ha habido un solo realismo, y en este momento la cuestión del realismo me interpela mucho más en la medida en que pareciera que conforme el cine se aferra a mostrar determinadas cuestiones, se aferra a restaurar cierto principio de verdad en sus imágenes, las sociedades se alejan de esos principios de verdad. Las sociedades parecen sentirse más cómodas en ficciones de la realidad que en la realidad misma. Bueno, hemos vivido todos, ¿no? Personas que dan más crédito a los zócalos de TN o a los zócalos de América TV, de América 24, que a lo que pasa a través de sus cuerpos, que a las experiencias de sus propios cuerpos. Entonces, me parece que el cine todavía, frente a otros modos de expresión audiovisual, tiene la ventaja de ese momento, ese tiempo en el que transcurre la película, que te obliga a mirar, que te obliga a escuchar, y que te da, bueno, la posibilidad de ir elaborando todo eso, ir reflexionando sobre lo que ves. Todavía es un espacio más cuidado
en el que se pueden filtrar cosas, se pueden decir cosas. Y es más, el cine tiene incluso la prerrogativa, en el caso, por ejemplo, del cine documental, de valerse de procedimientos de la ficción para potenciar justamente la verdad, para potenciarla, para hacerla, para sopesarla, si querés, y hacer que esas verdades que el cine documental quiere transmitir luzcan de otra manera y puedan ser digeridas de otra manera. Porque, insisto, me parece que es un problema la cuestión de la verdad. Hay algo por ejemplo, en el cine documental que ha ido perdiendo sustancia y vínculo entre las imágenes y la verdad, ¿no? Entre el documento y la verdad de esos documentos. Bueno, es un fenómeno que escapa al cine, es un fenómeno sociológico, diría yo, para pensar el cine desde ese lugar. Bueno, eso es lo que me interesó. En el caso de las 4 directoras con las que trabajé, Vilma Molina, Carmen Guarini, Albertina Carri y Lucrecia Martel, son 4 directoras que particularmente problematizan la cuestión del realismo desde puntos de vista y desde estéticas muy diferentes. Son 4 directoras que me interpelan todo el tiempo con sus películas de distinta manera y por distintos motivos. Y en estas 4 películas encontré que podía haber un puente para pensar algunas cosas, que podían servir para pensar algunas cosas. Bueno, así fue. De alguna manera yo creo también que en mi caso personal la escritura de este libro tiene mucho que ver con este lugar, con este espacio, con el aula, con los debates con los estudiantes, con las preguntas de los estudiantes, porque a veces no es tanto lo que vos esperás o lo que vos proponés para que pase algo en el aula, sino lo que te devuelven. ¿Cómo me preguntan esto? Y esa pregunta, bueno, también te hace rever no solamente la mochila teórica que tenés encima, sino las propias, digamos, tus propias referencias, las propias películas. Por ahí vos tenés una idea de una película, la tenés bastante armada, capaz que escribiste una crítica sobre eso, pero viene un estudiante con su pregunta inaudita y te cagó, ¿viste? Entonces tenés que revisar todo de nuevo. Entonces, de algún modo, después, ordenar notas, ordenar apuntes, ordenar entrevistas, revisar todo eso, y armar un libro también tiene que ver con este espacio. Un espacio en el que vinieron esas preguntas, vinieron esas perplejidades que no eran las mías, pero que me ayudaron a, de alguna manera, bueno, revisar todo, que es algo que una debería hacer naturalmente, ¿no? Pero bueno, cuando das clase eso es inexorable, es inevitable. Mirna, te quería hacer una pregunta más desde una mirada ya de docente de la licenciatura y pensando en muchos alumnos que están acá. Retratos del futuro, la película de la que María se ocupa en su libro, sí que fue atravesada por la realidad que la fue construyendo la película, ¿no? Que hay un proceso atravesado por la pandemia que a mí me interesaba que pudiéramos abrir en este espacio, contar un poco a los alumnos y a las alumnas cómo fue ese proceso donde vos venías pensando sobre una historia, una problemática que contar y que la realidad se fue imponiendo sobre ese proceso creativo y terminó dando cuerpo a otra realidad, ¿no? Entonces quería que cuentes un poco cómo fue ese proceso que te fue transformando esa historia. Bueno, buenas tardes a todos y un poquito contando cómo fue el tema de Retrato del Futuro. Bueno, es una película documental, pero a la vez es un documental donde desde el principio yo me propongo trabajar un tema que de alguna manera implicaba utilizar herramientas de la ficción, que era retratar el futuro, lo cual es un imposible.
A partir de esa propuesta inicial empiezo todo un laburo de investigación y demás sobre lo que para mí era una utopía que yo había vivido, un proceso de utopía, que era la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del subte. O sea, en una situación absolutamente adversa, como eran los años 90, en pleno menemismo, cuando a nosotros como jóvenes nos decían ya está, las ideologías están muertas, no hay nada más que decir ni que hacer, la realidad es esta, punto. Y la realidad era estudiar cine para saber que nunca ibas a trabajar, como mucho poder entrar al subte y agachar la cabeza y que te la pisen hasta que te reventara la cabeza y no hacer nada, porque no había que hacer nada, porque no se podía hacer nada. En ese lugar aparece un grupo de gente que empieza a soñar con algo y ese algo lo van construyendo colectivamente, se va materializando y con el paso del tiempo van rompiendo barreras que parecían imposibles y materializando una realidad que se transforma en un cambio de las condiciones de vida profundas de ese colectivo de trabajadores y trabajadoras y que a la vez empiezan como a sembrar una cuota de esperanza en un montón de gente que estábamos alrededor, que observábamos, que vivíamos otros procesos y decíamos, che, lo que está pasando es increíble, y si lo pudieron hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y bueno, eso para mí era un proceso que tenía, un imaginario que es una utopía en el momento que arranca y que de golpe yo voy viviendo eso. Entonces eso yo lo estaba registrando. A la vez mi tesis era utopía, distopía, o sea, la idea de que en el siglo XX arrancó como todo era posible de construirse dentro de este sistema y en determinado momento todo eso se desarma y dice, bueno, esto va directo hacia el final y a la muerte de todo y a la conclusión del mundo. En ese momento, cuando estoy trabajando sobre eso y filmando y demás, cae la pandemia. Y a partir de ahí, lo que yo sentí, primero que no podía salir a filmar, estaban prohibidos los rodajes por un montón de cuestiones, pero sentí que la realidad me estaba planteando algo que superaba toda imaginación, que estaba yo viviendo una situación de distopía. Estábamos viviendo colectivamente una situación que jamás hubiéramos imaginado. Y cada imagen que yo observaba a través de mi ventana era un cachetazo donde esto es ciencia ficción, decía, no es realidad. Entonces, a partir de ahí, como todo documental, y creo que siempre para ser un buen documentalista lo que hay que hacer es mirar, escuchar y observar la realidad y tratar de retratar y dimensionar lo que uno está viviendo y no imponer. Parece que el gran error es tratar de imponer la idea vieja que uno tiene y no dejar que eso vaya creciendo con todo lo que te va atravesando. Así que el Retrato del Futuro fue un poco eso, fue empezar a transformar y a construir esa película a partir de ese juego entre ese pasado que ya empezaba a ser medio como del sueño, porque hasta la vida parecía del sueño. Todo lo que habíamos vivido en determinado momento de la pandemia nos empezamos a cuestionar si de verdad había sido o no, porque lo que estábamos viviendo en ese presente era tremendo y lo que se venía a futuro podía ser la nada misma. Entonces, a partir de ahí es que voy construyendo lo que después terminó siendo la película. Me parece que lo fascinante que tiene el documental y que la ficción en parte lo tuvo en una época, lo perdió después por las imposiciones de la industria y del mercado, pero lentamente yo siento que en muchos sectores se va recuperando ese espíritu, que es retratar a través del cine lo que somos, nuestra existencia, lo que sentimos, lo que soñamos, lo que podemos llegar a ser, nuestros mayores temores. Lo que es fantástico de la realidad, y realmente es fantástico, es que se ha vuelto tan audiovisual el lenguaje con el que nos manejamos, que parece que el que hace la película más atractiva es el que está más capacitado para llevar adelante, ¿no?, la gestión, por ejemplo, de una sociedad o un país. Y eso sí que es de terror, eso sí que es cine de terror, porque una cosa es la construcción del relato y otra cosa es la acción, ¿no? Y ahí me parece que hay algo que los cineastas quizás lo podemos entender porque entendemos que las películas son todo mentiras. Una mentira donde hay cosas de verdad, pero donde hay una construcción que debate permanentemente realidad y ficción. Y otra cosa es la acción humana, agarrarte, abrazarte, trabajar, estar.
construir materialmente. Ahí me parece que hay algo que antes ni me lo planteaba, pero después de la pandemia y después de estas últimas elecciones me empiezan a aparecer nuevos interrogantes en relación nuevamente al concepto de realidad y construcción de realidad. Además, es una realidad que te va ofreciendo Además, es una realidad que te va ofreciendo todo el tiempo un material que es, como decir, bueno, esto ni en ficción, ¿no? Digamos que te va ofreciendo todo el tiempo un material que es hasta tentador de documentar, de retratar, de construir un relato acerca de eso que está pasando, ¿no? De construir una mirada de esa realidad, en este caso distópica que estamos viendo, ¿no? Sí, pero a la vez hay algo que vuelve como fundamental, que es el concepto de memoria. Ahí es como que ese es un punto clave, que en tanto la memoria desaparece, es como que la ficción puede ganar, la mala ficción puede ganar la batalla. En tanto la memoria persiste, tenemos muchas más herramientas para evaluar el entorno en el que estamos viviendo y saber distinguir la realidad de la ficción. Me parece porque en ese sentido Retrato del Futuro vuelve mucho a la memoria. Yo sentía que en plena pandemia, para poder demostrar mi existencia y la existencia de lo que habíamos sido como sociedad y demás, las claves estaban en ese pasado y en el registro de ese pasado, de las huellas. Y de alguna manera me ponía de cara a lo que había sido la dictadura militar, ¿no? O sea, como pueblo borraron ese pasado o intentaron hacerlo, al menos para mi generación. Yo nací en el 75, estudié en la primera parte de la década del 90, me recibí hacia finales, al 96, y cuando arrancamos la primera película de Don Ernesto, que es Raimundo, sobre la vida de Raimundo Gleiser, que es un cineasta desaparecido, no había una sola película sobre cineastas desaparecidos. No sabíamos quién era Raimundo, jamás habíamos visto una película de él. Y la dictadura había hecho muy bien su trabajo de borrar la memoria de toda una generación que había intentado transformar la realidad en la cual vivía. Entonces, es como que a partir de ello aprendí a fuego que la memoria es esencial. Y el que atente contra la memoria es porque en realidad lo que está buscando es controlarnos, controlarnos de una manera muy fácil. Y que en tanto la memoria sea una memoria rica, una memoria donde el pueblo pueda participar activamente y construirla de la manera más diversa, es la única forma de que realmente el futuro sea diferente, ¿no? Entonces ahí por eso el retrato, yo sentí una necesidad de volver a ese pasado y tratar de entender quién era y quién era en un contexto, porque entenderme yo era de alguna manera usarme a mí como algo que nos estaba pasando colectivamente, ¿no? Esta cosa de en ese limbo perder la identidad y no saber hacia dónde teníamos que ir. Eso es un poco como... Yo quería agregar algo a esto porque de alguna manera también tiene que ver con el libro. Me parece que tanto Retratos del Futuro como las otras películas con las que trabajé, que son Alta Torada una estrella, de Carmen Guarini, Sama, de Lucrecia Martel, y Cuatreros, de Albertina Carri. Me parece que las cuatro películas no solamente están pensando, y lo dicen explícitamente, de qué manera utilizar la herramienta cinematográfica para contar lo que quieren contar, y no solamente de qué manera, sino las dificultades que tienen para lograrlo de una manera u otra, sino que además son cuatro directoras sumamente políticas, en el sentido que convierten las preguntas que les suscita su propio trabajo en enunciados colectivos. Tienen esa capacidad de decir, no son películas que se cierran sobre sí mismas, sino que son películas que se abren a la historia, que se abren a la memoria, a partir de cómo incluso el cine y la realidad, las dos cosas, las atraviesa sus cuerpos, ¿no? Entonces, son películas complejas en ese sentido, no porque son difíciles de entender, son películas complejas por la cantidad de cosas que están diciendo al mismo tiempo. Hay historias, aunque algunas de esas películas sean documentales, siguen una historia, siguen un circuito o siguen varias historias, construyen varios relatos, pero al mismo tiempo están hablando del cine y al mismo tiempo están hablando, dando cuenta de esa subjetividad que estuvo detrás de cámara.
En el caso de Birman, no solo detrás de cámara, sino revisando archivos, editando después, produciendo, en fin. En esta casa a Vilma Molina y a Ernesto Arrito los conocen mucho y saben que son un matrimonio en muchos aspectos y que hacen todo, ¿no? Guionan, hacen cámara, filman, preproducen, postproducen y después acompañan las películas por donde sea que vayan. Entonces, me parece que esto que está mencionando Birma es parte de lo que de alguna manera trató de estudiar el libro. Y hay algo más, cuando vos decís que el documentalista tiene que salir y mirar y escuchar la realidad, me parece también, por lo que se ve desde afuera, que tiene que estar dispuesto a que la realidad lo modifique y modifique su proyecto también. Que no solo es algo que te pasó en Retratos del Futuro, sino que ya de una manera dramática diría, sino que suele pasarte a todos los documentalistas, ¿no? Salir a buscar algo y encontrarse con otra cosa o encontrar una deriva que te lleva a otro lado y que nuevamente te hace reflexionar sobre cuál es el plan. Sí. Hola. Ahí. Hola, bueno. Hablando de este libro que escribió María, Cuerpos, Memorias y Representaciones, lo que te quería preguntar era cuál fue el motivo, el impulso, la primera etapa de este libro. Le agradece a las directoras que habla las 4 directoras que hablan de estas películas, pero también hay un agradecimiento a los estudiantes de UNPAS y que nos puedas contar cuál fue el impulso de ese gesto tan grande. No, ningún gesto. Primero, uno escribe sobre películas, o sea, es fácil escribir sobre películas. Debe ser bastante difícil hacerlas, bastante más difícil hacerlas, bastante más intenso, dramático, no sé. Escribir sobre las películas es bastante más sencillo. Hay que, bueno, en un punto hay que mirar, hay que escuchar, hay que dejarse atravesar por las películas. Y claro, son 4 directoras que yo admiro, obviamente. Me cuesta bastante escribir o hacer críticas sobre películas que no me gustan o que no me provocaron nada. Me cuesta bastante. Me parece que, por otra parte, hacer cine es un quehacer muy costoso, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo. Entonces, salvo que en una película se esté proponiendo, no sé, matar palestinos o vender órganos o, no sé, o cerrar ministerios impunemente, salvo que una película plantee eso y entonces la crítica ya será una crítica política, no cinematográfica. La verdad no vale la pena hablar de las películas fallidas. Prefiero, en todo caso, hablar de las películas que no son fallidas y ayudar eventualmente, colaborar con esas películas para que sean vistas. Entonces, por eso el agradecimiento a las directoras, porque filman, a pesar de todo, filman. Y el agradecimiento a los estudiantes es porque si hay un retrato del futuro, los tiene a ustedes de protagonistas. Debería decir, bueno, las cosas empezaron con los comentarios de Andy, o con las preguntas de Ricardo, con los silencios de Sofía, con los requerimientos de Fabián. Las cosas empezaron ahí.
las cosas se empiezan a escribir ahí y después, bueno, los silencios de Guadalupe, de Solange, en un rincón, esa cosa desesperante para un docente, para una docente, que es encontrarse con 30 rostros, 40 rostros, que no puede juntar ni por puta con un apellido, y ese es un laburo que lleva semanas, y que esos 40 rostros no pregunten, no disientan, no discutan, no te digan, pero estás diciendo una huevada porque Wikipedia dice otra cosa. Nada, ese silencio es desesperante. Bueno, en todas esas cosas, la llegada tarde de Marinés, en todas esas cosas empiezan a aparecer motivos para rebobinar. Insisto en esta idea. Yo fui una docente y fui una periodista que llevaba todo escrito. Tenía que hablar 3 minutos en la radio y llevaba 10 páginas escritas. Tenía que dar clases y llevaba muchísimas páginas escritas que después no leía, que después casi ni consultaba, salvo para ver qué me faltaba. Y sin embargo, lo que no estaba escrito, lo que nunca estuvo escrito, fueron las preguntas, fueron los silencios, fueron las perplejidades, fueron los comentarios. Recuerdo una clase en particular y termino con los recuerdos, pero quiero elegir este porque a Virna le va a encantar. Vimos en clase La Jetée, un corto de un director francés que ya murió, que se llamaba Chris Marker. Uno de esos directores que también pateó el tablero y que tiene mucho que ver, o fue uno de esos directores que escribió la historia de los documentalistas de autor, de hacer documentales de autor. Bueno, vimos La Jetée, que es un fotomontaje prácticamente, que dura 20 minutos, algo así, 18, 20 minutos. La clase era un curso chico ese año, fue el año 2018, si mal no recuerdo, 2017, no, 2018. Y entonces pregunto, ¿cuál es la trampa de esta película? ¿Qué hay en esta película? Y de todos los estudiantes que participaron en ese curso, uno que le costaba mucho estudiar, que en ese momento redactaba bastante mal, me dice, hay un fotograma. Ajá, hay un fotograma. ¿Cuándo? Cuando el ojo parpadea. Creo que José anda por ahí, Jota anda por ahí. Fue el único estudiante que percibió que ese fotomontaje era un fotomontaje, salvo por ese fotograma. Bueno, esas son las circunstancias, los momentos en los que uno se pone a revisar esa pila de apuntes, esas clases preparadas, esas notas, esos marcos teóricos, para ver, bueno, a ver por qué uno de 10 percibió esto y los otros no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué transformaciones sufrieron los espectadores que solo un estudiante de audiovisual puede percibir que hay un ojo que se mueve y los otros no? ¿Cuál fue la falla? ¿Cómo se transformó el acto, la acción de mirar películas, que no se percibe lo que se ve, que no se percibe lo que está ahí? Bueno, así empezó este libro, María. Bueno, las quiero sacar un poquito de la especificidad del libro para hablar un poquito más de un contexto de la industria y del contexto histórico
histórico que nos toca vivir. Vos hablabas recién de preguntas y perplejidades, y yo me quedé en la lectura del libro, me quedé con una pregunta que vos haces ahí, que es de muy difícil respuesta, ¿no? Que dice: ¿qué tipo de ficción realista conviene a la representación de tiempos históricos desconcertantes, ¿no? Digamos, esa es una pregunta imposible de responder, pero sí me interesaba abordar con ambas la idea de qué políticas públicas en relación a la industria, y sobre todo a la industria documental y a la industria independiente, como lleva adelante Birna, Ernesto y las otras directoras del libro, en este contexto de restricción, de ajuste. Birna hablaba antes de la memoria, ¿no? Es un momento donde se intenta borrar la memoria, digamos. ¿Cómo ven ustedes cuáles serían las políticas que en este contexto necesitamos encarar o reforzar en pos de la conservación de esa memoria, la conservación de la identidad, la conservación de la representación de nuestras realidades? Bueno, en principio podemos decir que las políticas que se vienen llevando hasta ahora fracasaron bastante. Algunas no. Puntualmente yo siento, y lo digo como cineasta, y lo digo como madre de dos jóvenes mujeres que han estudiado cine y que hoy están en un contexto donde cada vez es más difícil dentro del mercado hacer cine. Hay una concentración de miradas en lo que es el mercado, un monopolio absoluto y total de la industria, en un par de grupos de plataformas que concentran todo el poder mundial del relato. Frente a esto, y después de la pandemia, los países más desarrollados, o podemos decir, los países que siguen cuidando su mirada del mundo, empezaron a grabar a estas plataformas con un subsidio que va a los fondos de fomento de la producción audiovisual de cada país. Y a la vez le impusieron a estos grupos internacionales que hay un porcentaje de la producción que exhiben que tiene que estar producida en ese país. Por una doble cuestión. Primero, una cuestión de trabajo, que la gente que vive ahí pueda seguir trabajando de la industria audiovisual y no que se traigan todos enlatados de afuera y todo el mundo se quede sin trabajo. Pero por otro lado, porque si nosotros mismos no podemos construir el relato de lo que somos, nos van a empezar a decir quiénes somos. Y entonces ahí es como grave. Eso ya pasa mucho sobre todo con la capital y las provincias. Es la gran disputa de este país, ¿no? Imagínense, ya nos pasaba con Estados Unidos concentrado y Latinoamérica y toda América. Entonces, en ese sentido es como que siempre en Argentina la ley de cine, el Instituto de Cine y de cineastas que históricamente durante décadas hemos defendido en la calle, con las películas, en todos los lugares, que siga existiendo una cinematografía nacional, y eso hace que Argentina siga teniendo eso. Pero en este marco es como que lo más importante es garantizar que siga existiendo esa cuestión, por una cuestión de laburo principal, y principal por una cuestión de decir quiénes somos y hacia dónde vamos, y mostrar lo que no nos gusta. Y después otra cosita que es la diversidad, o sea, el tema es, no todo el mundo produce películas para Netflix, no todo el mundo quiere hacer películas para Netflix, y las películas de Netflix no son las únicas películas que tienen que hacer. Es un tipo de película, una forma. Está genial que exista, pero también está genial que existan un montón de películas y que tengan canales para que la gente lo pueda ver. Digo, a partir de ahí es como la base de la diversidad.
O sea, otra vez, digo, está buenísimo en un punto esto que viene a plantear en el último discurso Massa, que es, bueno, se acabó la grieta. Se acabó la grieta porque empieza el diálogo. Entonces, el diálogo, buenísimo, porque tenemos un montón de propuestas, un montón de sectores que venimos trabajando constantemente y lo que queremos justamente es el diálogo, es llevar esas propuestas y que cada sector pueda proponer lo que le corresponde o necesita. En el audiovisual eso es muy importante. O sea, la gente que hace documental no necesita lo que necesita la ficción. La gente que hace cine autor de ficción no necesita lo que necesita la gente que hace cine de ficción de mainstream. A los técnicos les sirve trabajar en todas las áreas porque los enriquece, porque les genera otra dimensión, otra profundidad. Cada trabajo tiene su... Algunos tienen más paga, pero te explotan y te matan. Otros tienen un trabajo más gratificante, pero te pagan menos. Entonces, todo eso lo que hace es construir una sociedad más equilibrada y justa. Todo está buenísimo que en el audiovisual algo de eso se empiece como a plasmar y se debe continuar algunas cosas que funcionaron muy bien y otras que no, se debe la baja. Sí, listo. No está mal decir esto no funcionó, creo que eso sería como un avance, está buenísimo. Sí, pensaba también lo que vos decís de, bueno, muchos países que empezaron a pagar con una suerte de cuota de producciones, que es cierto que resuelve las necesidades de puestos de trabajo y demás, pero no resuelve lo que tiene que ver con la preservación de las identidades, ¿no? Porque no dejan de ser, o sea, y ahí vuelvo a la importancia de que las políticas públicas también se estructuren en base a una presencia del Estado, defendiendo nuestra memoria y nuestras propias identidades, porque las plataformas, cualquiera que haya trabajado o haya conversado con alguna persona que trabaja para las plataformas, digamos, formatean los contenidos y las producciones de acuerdo a una mirada que no nos es propia, ¿no? Entonces uno ve después, sí, ve producciones nacionales en Netflix, ve producciones nacionales en HBO, pero o sea, no tienen una mirada nuestra en definitiva, o sea, es una máquina de hacer contenidos de acuerdo a un formato que está aprobado en determinada cantidad de países del mundo. Entonces eso es, imponen, sí, se resuelven los puestos de trabajo, que está bienvenido, pero no se resuelve igual el puesto de trabajo. Eso también es como una cosa extraña, porque todos los puestos de trabajo quedan dependiendo de la plataforma. El día que la plataforma agarra todo, levanta y se va a producir a otro lado porque le conviene más, porque la mano de obra cuesta la mitad, toda la actividad productiva vinculada con el audiovisual desaparece. Lo que ha sostenido a lo largo del tiempo la producción audiovisual en este país ha sido el cine autor. Entonces hay que empezar a sacar. Lo mismo pasó con la publicidad en los 90. Había un montón de trabajo de publicidad por el cambio, vinieron todas las productoras de publicidad a firmar acá, las técnicas decían, listo, la publicidad, te da todo. Un día se les acabó la ecuación del negocio, se fueron, y si no estaba el cine de autor, y si no estaba el cine nacional, acá no trabajaba nadie más. Entonces, me parece que es empezar a tener conciencia de que vivimos en una comunidad que no solo es el enriquecimiento personal, es el enriquecimiento de la comunidad donde yo pueda crecer en equilibrio, que eso a la larga es lo que te da tranquilidad mental, es lo que te da salud, es lo que te da todo. Hay un concepto de que parece como que la acumulación individual es el paraíso, y me parece que ahí hay algo que es una farsa y una mentira. En esto de realidad y ficción, podés tenerlo todo, y si salís a la calle que está al lado tuyo, está hecho pelota, no te sirve nada de lo que tenés. Entonces, en el cine eso me parece que empezamos a entenderlo a partir del fenómeno de la fase. O sea, fue como Cine Unido, fue como esto. Che, ¿sabés qué? Hacemos cine re diferente todos, pero me parece que nos tenemos que ayudar todos, porque todos queremos que esto siga existiendo. ¿Por qué? Porque es parte de 100 años de historia. Ahí me parece que hay algo. Sí, hay en la última película de Nanni Moretti, El Sol del Futuro, hay una escena muy graciosa.
La película es la historia de un director que filma una película. Pero hay una escena muy graciosa porque se queda sin productor, el productor los estafó y entonces se sientan con Netflix a tratar de conseguir financiación por ese lado. Y entonces los tres representantes de Netflix le preguntan, bueno, ¿y el primer plot point a qué minuto es? Y 45. No puede ser. Bueno, lo podemos hacer en el minuto, no me acuerdo, 20. No, demasiado. El primer plot point, no. Bueno, en el minuto 10, no, es demasiado. O sea, una locura. Y si vos te pones a ver, efectivamente, material de las plataformas y empezás a cronometrar las películas, digamos, ahí te das cuenta cuál es el formateo desde el punto de vista de la producción. Ahí te das cuenta los tiempos de edición, los tiempos del relato, el primer plot point, el segundo, bueno, y decís, pero efectivamente están todos cortados, el molde es el mismo, el molde es exactamente el mismo. Bueno, la otra cuestión que sucede en la película de Moretti, en esa charla con los Netflix, es que dicen, bueno, no, pero nosotros distribuimos las películas en 190 países. Lo repiten en una escena que debe durar 7 minutos, 10 minutos, lo repiten como 7 veces. No, nosotros distribuimos las películas en 190 países, como diciendo, macho, tenés que hacer películas que pueda entender cualquiera, de cualquier parte del mundo. O sea, una aplanadora sobre la subjetividad de los espectadores, ¿no? Todos los espectadores y las espectadoras del mundo son uno. Hay que filmar para ese uno. Bueno, entonces me parece que la cuestión de la mirada no solamente afecta cuando producís bajo esas condiciones, sino que de alguna manera vuelve y se convierte en tu mirada, aunque produzcas en otras condiciones. Ese es el problema. ¿De qué manera ese formateo, esas restricciones terminan siendo naturalizadas y se convierten en la manera de filmar de cualquier tipo, sea quien sea el que le ponga la guita, ¿no? Aún cuando no le pongan ninguna restricción de formato. Entonces, ese es el problema. Un caso concreto de 2 películas, una que ya está en cartel, una película de ficción y otra que se estrena mañana. La que está en cartel es Juan, una película sobre la historia de 2 profesores en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Una película que es una comedia, que ganó ya muchos premios, que la crítica en general apoyó y que todo el mundo dijo que es una gran película. Bueno, tengo malas noticias. La película es bastante mala desde el punto de vista cinematográfico, pero desde el punto de vista del relato, digo, cinematográficamente es bastante mala, por decir algo, que sea breve. Desde el punto de vista del relato, es una caricatura infame, realmente. Son 2 profesores de filosofía que se debaten. Lo único que plantea la película es que es un debate de egos y que ni siquiera pueden sostener con el objeto de sus estudios, de sus investigaciones, de su saber. No son los debates que tenían, para nombrarles, 2 personas de filosofía y letras, Beatriz Arlo y David Viñas, en los pasillos de la facultad, a voz en cuello, peleándose como si les fuera la vida. Por supuesto que tanto Beatriz Arlo como David Viñas, estoy hablando de gente pública, tenían sus egos enormes. Pero con esos egos enormes sostenían ideas que eran las que estaban discutiendo ahí delante de todo el mundo y que uno podía incluso ponerse a grabar o tomar notas y sacar algo en limpio de eso que estaba sucediendo ahí y que no entendía cómo había empezado. Eso es Juan, una película de relato, desde el punto de vista de la historia, de la memoria intelectual, de la memoria de esa facultad. Mañana se estrena Pibas Superpoderosas, un documental muy pequeñito sobre 3 estudiantes del Nacional Pellegrini
que cursan el último año del PELE en 2019. 3 estudiantes absolutamente ganadas por la ola verde y que dan cuenta en el derrotero de la película de cómo todo el movimiento de los feminismos y las disidencias impactó en sus cuerpos, en su vida estudiantil, en su relación con las autoridades del colegio, con los profesores y las profesoras, y el compromiso que asumieron de transformar la realidad a partir de todo eso. Es un documental así, debe haber costado 2,50 mangos, pero es una clase de historia. Y a la luz del resultado de las elecciones del domingo, es una clase de historia doble en relación al voto de las jóvenes y los jóvenes. Entonces vos decís, bueno, ahí tenés 2 modelos de cine. Uno que está pensando el cine solamente como entretenimiento, que toma cosas de la realidad, que toma alguna cuestión, pero que quiere decir tantas cosas que termina siendo un barullo bárbaro, no dice nada y deprecia la memoria intelectual de una facultad muy valiosa, por cierto, y otra, un documental chiquitito que toma simplemente la experiencia de 3 estudiantes secundarias en su último año de carrera, una presidenta del centro de estudiantes, otra consejera estudiantil, otra una artista performática y conductora de la radio del colegio, a lo largo de ese último año. Todas las disyuntivas que se les plantean en relación a sus cuerpos, a su definición de género, al lugar, a la carrera que van a seguir, al lugar que quieren, que pueden ocupar en el mundo. Bueno, frente a una cosa y la otra, ahí ves las prerrogativas del cine. ¿Está bien que exista una? ¿Está mal que exista la otra? No, como decía Birman, tienen que existir las dos, pero también tenemos que entender que no todo lo que estamos viendo es lo que es. Detrás de eso que estamos viendo hay discursos, hay relatos, hay omisiones, hay silencios, y hay también una manera de entender el cine que tiene que atravesar, ir por el lado del entretenimiento, que nos tiene que divertir. Bueno, si vemos una cosa que no nos gusta mucho, bueno, pero hay que pasarla por el tamiz del entretenimiento y de lo divertido, porque si no, no hay espectadores. Bueno, es un problema. Ese es el problema de las espectadoras. Es un problema. No solamente para quienes hacen cine, para quienes hacemos crítica cinematográfica también es un problema. Porque hay que poner en práctica una pedagogía que llega un momento de decir, bueno, macho, ¿qué más les tengo que explicar? ¿Hasta dónde tenemos que bajar el nivel para que los espectadores entiendan algo? ¿No? ¿Cuál es el laburo que hace el espectador o la espectadora? ¿Por qué todo tiene que ser divertido? ¿Por qué todo tiene que ser entretenido? Usar detergente tiene que ser entretenido, comerse un yogur tiene que ser entretenido, todo nos tiene que cagar de risa. ¿Por qué? Un candidato tiene que ser divertido. Un candidato tiene que ser divertido, no, un candidato tiene que ser delirante, porque si no, bueno, insisto en esto, el cine también y el realismo en el cine nos tiene que interpelar como espectadoras, como espectadores, nos tiene que hacer pensar en qué lugar estamos viendo. Quiero decir, el que filma no es inocente, el que mira tampoco. Miramos lo que queremos y no miramos lo que no queremos. Sí. Hola. Bueno, en una parte de tu libro, María, hay un texto que dice así: directoras, yo no tengo problema en que asistan a las filmaciones, pero le advierto que está perdiendo el tiempo. El cine no es para mujeres. Román Giglioli Barreto. Con respecto a esta frase que mencionas en tu libro, ¿qué pensás que cambió en la actualidad?
y cuáles son las dificultades que tenemos que enfrentar las mujeres dedicándonos a la industria audiovisual. Bueno, dejo la parte de las políticas públicas, la dejo a Vilma, que la tiene más clara. Me parece que lo que cambió, bueno, cambió la sociedad, ¿no? Eso fue algo que le respondieron a Lita Stantic cuando Lita Stantic quería empezar a trabajar en cine. Eso creo que fue en los años 60, una cosa así. Bueno, de hecho, no había mujeres que hicieran cine y que fueran reconocidas. Había mujeres que hacían cine. Acaba de salir un libro muy interesante sobre Blas Palá, una directora argentina que fue asistente de dirección de Lucas de Mare, de Hugo del Carril, del Expósito que filmaba, de su propio marido, Catrano Catrani. Fue una de las asistentes de dirección, productora, ¿cómo se llama? Claritista también, en los estudios San Miguel, los estudios que estaban aquí en Bellavista. Acaba de salir un libro sobre su vida, recomponiendo su vida, una mujer que no figura prácticamente en ninguna historia del cine. De manera que lo primero que cambió es que hoy empezamos, gracias a investigadores y gracias a materiales que se fueron armando como un rompecabezas, hoy sabemos que ha habido mujeres que no solo eran maquilladoras, no solo eran vestuaristas, sino que cumplieron otros roles dentro del proceso de rodaje, producción y postproducción de una película. Después lo que cambió, me parece que el cambio fundamental fue en los 90 y en la confluencia de varias cuestiones. El surgimiento de nuevas escuelas y carreras vinculadas al audiovisual, la aparición de tecnología que era más accesible, la aparición de algunas políticas públicas. Hubo una en particular que de alguna manera inicia ahí una historia, que fue un concurso del Inca de cortometraje, y en la primera edición de ese concurso se eligen las películas, los cortos de Paula Hernández, Sandra Mugliota, Lucrecia Martel, creo que fueron ellas las mujeres, entre un puñado de varones donde estaba Caetano, Bruno Estañaro, no me acuerdo, fueron 10 o 11 cortos que se eligieron en ese momento, y ahí empieza toda una historia. Se empieza a producir más cine, el cine estaba al periodo de la dictadura, que fue un periodo de retracción de la realización. Hubo directores desaparecidos, secuestrados, desaparecidos, asesinados. En la postdictadura, desde las políticas públicas, no hubo en los primeros años gran cosa, y ya digo, fue en los 90 donde empiezan a aparecer una serie de cuestiones que hacen que se abra la producción en general de cine y que las mujeres se cuelen por ahí. De alguna manera el ingreso, no sé si masivo, pero un poco más numeroso, de mujeres a la producción y a la dirección cinematográficas antecede al fenómeno de Lola Verde en muchos años, yo diría más de una década, porque empiezan a aparecer directoras con una impronta autoral interesante, qué sé yo,
bueno, aparte de las que nombré, Albertina Carri, por ejemplo, Carmen Guarini venía desde la década del 80 haciendo documentales, pero Albertina, por ejemplo, y empiezan a aparecer, y bueno, nada, era lo que tenía que pasar, en algún momento iba a pasar. Eso. Lo que sí me parece que todavía está pendiente, y le cedo la palabra a Vilma, que lo tiene más claro, es, bueno, vías de producción que de alguna manera ayuden a las realizadoras y productoras mujeres a poder sostener proyectos a largo plazo, entendiendo que aún con todas las prerrogativas de esta época, las tareas de cuidado en muchos hogares siguen recayendo sobre las mujeres, y por lo tanto sostener un rodaje que a lo mejor te demanda 7 semanas, 1 mes, 2 meses, rodaje, producción, en fin, todo lo que sea necesario, se hace complicado si además tenés que atender a esas tareas de cuidado, ¿no? Sí, igual, nada, por eso está buenísimo también un libro como el tuyo, porque hay algo que también es no solo existir, sino dar cuenta de la existencia. O sea, detenerse en esa existencia, remarcarla y colocarla en un lugar para que otros puedan. Entonces es como esta cosa de los espacios de legitimación, ¿no? Es como que otra vez hablamos de la falta de... Está habiendo una falta de ciertos festivales de cine para que se legitimicen las películas de ficción política, que hoy no tienen lugar en el mundo donde legitimizar. Porque la gente que estaba convencida de eso ya no está más, las generaciones que vinieron están en función del mercado, y yo creo que el tema de nosotras como mujeres y las diversidades que vienen encima más atrás, digamos, como que nosotros veníamos a abrir la puerta para venir una horda, y está buenísimo porque eso trae un cambio profundo. En realidad las mujeres siempre estuvieron como técnicas. Igual siempre estamos en los lugares más peor pagos, con menos capacidad de decisión, porque las cabezas de área, por ejemplo, las áreas de fotografía, las áreas de sonido, es muy difícil. Generalmente las mujeres entramos en producción mucho porque tenemos esta capacidad de hacer y de energía y de multitask, y producción es esencial para eso. Bueno, toda parte de maquillaje, vestuario, es como que eso es histórico, pero hay algo que yo creo que más que, por ejemplo, una técnica tiene que estar en el rodaje de la misma calidad que está en una directora. Y tiene también hijes y también tiene todo el tema de los cuidados. Pero no está, no porque no pueda estar, no está porque es muy difícil conseguir recursos para contar una historia que solamente le interesa a una mirada del mundo, cuando los comités de selección son integrados principalmente por hombres que eligen policiales. Yo estaba en comité cuando íbamos a elección de guión, era como el compañero era 90% policiales, en lo que había seleccionado muy importante, y el resto era como, bueno, una comedia. Que siguiéramos dos mujeres, porque dijimos, ¿sabes qué? Hay un montón de películas interesantes. ¿Qué pasó con esta? Y esta que habla de la mujer del conurbano que va en el taxi, que es un taxi totalmente irregular, que va toda la gente, que va al laburo, que le pasa. Ah, no sé, pues esa historia no la contó nadie. Ah, sí, bueno, éramos dos, decíamos, esa es la que gana. Así, o sea, hay una mirada del mundo de qué es lo importante y qué no. Entonces el tema es empezar a ocupar espacio. Cuando empiezas a ocupar espacio de decisión, resulta que los recursos, cuando ganas un concurso, que es la primera entrada para el que no tiene experiencia, pues si no tenés que caer en un productor, y el productor dice, ay, esto no es comercial, tenés que jugar el PowerPoint, el cosito, el actor famoso, cambiarle esto no garpa, entonces al final la historia termina siendo otra cosa. Los espacios son esos, ese es el rol del Estado. Abrir el concurso fácil, el concurso no decís, el que gana tiene la plata para hacer la película, el apoyo, y abrir los concursos.
para mujeres y diversidades, abrir los concursos en las provincias y abrir los concursos para las formas de producción distintas, o sea, las que trabajan en forma integral, las que trabajan con las comunidades, las que buscan otra cosa, las que proponen otros diseños de producción, que inevitablemente llevan a otra construcción de relatos. Porque la gran mentira es pensar que en un esquema de producción industrial, donde el verticalismo es la ley, donde es absolutamente violento y patriarcal, vas a tener un relato que es fabuloso. No, podés tener un guión fabuloso que se termina convirtiendo en el proceso de producción en un híbrido, quizás, como vos planteabas recién acerca de la película. Sí, o sea, es como que hay cosas que pueden tener buenas intenciones, pero en tanto en cuanto después, y aparte van a los requerimientos de lo que el mercado está pidiendo. Si vos querés entrar a tal festival, tenés que marcar tales tips. Si vos te corriste de esa línea, si no, si el coproductor de tal país quiere tal cosa. Entonces hay como un engaño, como si no hay que salir a buscar, pero después cuando saliste a buscar con la historia terminó siendo otra cosa. Entonces, me parece que el Estado está para decir, che, hay un sector de la población que me está proponiendo hacer algo, voy a apostar a esto. Y eso fue lo que pasó con la Vía Digital de Documentales. Es el único espacio de financiamiento del Instituto de Cine, el que gasta el 5% del fondo de fomento destinado a subsidios, 5%, se producen 100 películas documentales por año, donde el mayor porcentaje lo tienen, ¿sí? Donde más producen mujeres, diversidades y películas de las provincias, no el mayor porcentaje, sino que donde más películas de ahí salen. Por ejemplo, Chicas Superpoderosas, es una Vía Digital. Una película pequeña donde la realizadora puede trabajar y observar la vida de las tres pibas, ir registrándola y construyendo un relato donde no le están corriendo los tiempos a los productores, donde no le dicen, donde busca otra cosa. Entonces, está buenísimo que exista todo, pero para que exista esa pequeñita cosa así, hubo que dar una batalla atroz en la calle, de peleas titánicas en 2006 y 2007, para que finalmente, después de tener películas como Raimundo y varias películas más de cineastas que habíamos filmado sin un solo apoyo del Inca y estamos ganando premios internacionales y viajando a los festivales, dijimos, ¿cómo puede ser que al documental no le den nada? Y que no nos den un esquema de financiamiento pequeño, pero que necesita la forma de producción documental. Bueno, es eso. Hoy la ficción argentina está necesitando eso, un espacio diferenciado para que los cineastas jóvenes, no hay concurso ópera prima en el INCA desde 2017. O sea, entonces hay un problema que no hay, o sea, no pueden entrar las nuevas camadas que están laburando en películas de otras personas. Y hay un montón de pibes y pibas que tienen que empezar a filmar sus relatos. Yo siento que cuando eso se abra, va a aparecer la nueva ola de cine argentino y va a entrar otra nueva camada que va a decir, esto es lo que... Entonces es como que ahí siento que el Estado es lo que te da el lugar donde el mercado jamás te lo va a dar. El mercado te va a dar otra cosa, pero el Estado es lo que estamos defendiendo, ¿no? Todo es. En definitiva, el mercado te va a dar un lugar, pero siempre y cuando vos te acomodes al tamaño y la forma de esa caja, ¿no? Digamos, entonces digo, bueno, pensando en la inclusión de mujeres o de los relatos de mujeres, digo, bueno, si vos tenés ganas de contar un policial, sos bienvenida, vos como mujer, lo mismo que en los roles técnicos, ¿no? Donde los lugares asignados para mujeres siempre son, sí, bueno, hay un montón de mujeres trabajando en la industria de sala de la cámara, sí, como decís, son productoras, son maquilladoras, y para encontrar una camarógrafa, una editora, un microfonista, vas a encontrar una en medio de 20 hombres, ¿no? Y entonces, bueno, sí hay lugares, hay posibilidad de hacerlo dentro del mercado, sí hay, siempre y cuando te acomodes a lo que el mercado tiene para ofrecerte. Y hay algo que es clave, si ustedes hacen un análisis riguroso, lo nuevo no aparece nunca en el mercado. Lo nuevo apareció antes en el INDI o en lo que está subsidiado por los estados, y después lo que hace el mercado es, se lo chupa. O sea, viene alguien con una idea nueva, lo agarran, lo ayornan y lo meten en el mercado. Pero lo nuevo no aparece en términos narrativos, las ideas vienen de cosas que crearon cineastas en otros lugares afuera de una manera independiente, porque la estructura misma del mercado no te permite
no, o sea, como hay riesgo, no se juega, van a lo seguro, y eso se empieza a volver aburrido. Y si empezás a ver las plataformas, hace un par de años atrás, eran mucho más interesantes que ahora, y cada vez se vuelven más aburridas. Porque el mercado tiende a como al estático, a la acumulación. Lo nuevo está en otro lado, por eso la combinación Estado-mercado en equilibrio empieza a funcionar mucho mejor. Aniquilar el Estado es como aniquilar la diversión del mundo. Aunque parezca contradictorio, en el arte es aniquilar toda forma nueva. O sea, limitarla a un espacio super indie que es una sobrevive el que puede, ¿no? Pero no, o sea, los primeros que van a perder, ¿quiénes? Y la gente que menos recursos tiene ya no va a poder acceder a poder hacer una expresión cultural. O sea, siempre es así, ¿no? El que tiene, como era antes, los ricos eran los únicos que firmaban. O sea, el que tenía el papá con plata hacía la película. Y Cannes, era toda la historia de Antín, ¿no? O sea, como bueno, después de la escuela de cine, digo, era la elite que decidía lo que era bueno, lo que era malo, lo que se filma. Ahora, les molesta mucho cuando hay gente de conurbano que sale, filma, o de las provincias y que está en Cannes. Hay gente que le molesta eso, hay gente que quiere volver a un estado de las cosas como eran antes, que estaban ordenadas. A mí me parece que eso atrasa mucho, entonces en ese sentido me parece que hay que tener cuidado porque ahí pasa algo que es clave. O sea, yo estoy estudiando en Avellaneda y lo veíamos muy bien, ¿viste? En los 90 era re difícil acceder a un montón de cosas, muy difícil. Historias breves era el único espacio y solo entraban la mayoría de egresados de la ENER, que era la escuela del Instituto de Cine. Si venía de Avellaneda, ¿sabes qué? Por más que escribieras el guión cumbre, no lo trataban de la misma manera, era muy jodido eso. Algo más para responderle a Marínez también. Más allá de el momento en el que irrumpen las mujeres digamos, más multitudinariamente a producir y a realizar cine, me parece interesante, por lo menos en los últimos años, en el cine argentino, lo que yo empiezo a observar es un trabajo con los géneros, que quizás tenga que ver con lo que vos decís, ¿no? Un trabajo de apropiación de matrices de género, pero para contar otra cosa, no para contar las historias clásicas de los géneros, que deberían contarse a través de esos géneros, sino para contar otras cosas. Otras cosas muy vinculadas con esa historia de las mujeres que no ingresó a ninguna historia, que no ingresaron a ninguna historia. Entonces, qué sé yo, ahora estoy muy conmovida y no me voy a acordar de nada, de nombres ni de títulos de películas, pero, por ejemplo, tomar la matriz del género fantástico para contar una historia de violencia intrafamiliar. Recuerdo una película del 2017. Bueno, ese tipo de trabajos, o tomar la matriz de la comedia para contar historias de inequidad de género también en el ámbito doméstico, o de inequidad de género en los salarios. Bueno, ese tipo de apropiaciones, ese tipo de exploraciones me parece interesante y está dado por cineastas mujeres. Podría estar dado por cineastas varones, y sí, podría estar, pero no es lo que se ve en una primera mirada en los últimos años del cine argentino. Lo que se ve es una, con mejor o peor suerte, pero lo que yo veo es una exploración por parte de directoras mujeres de eso, utilizar matrices de género para contar historias que todavía no fueron contadas. Bueno, me da ganas, y supongo que a todos y todas que están acá, nos dan ganas de seguir esta charla mucho tiempo más, pero estoy cerrando. Así que, bueno, quería agradecer a Vilma, que creo que no es la primera vez que viste a la universidad, que has estado antes, ¿no? Bueno, que hayas venido una vez más, que nos hayas contado todas tus experiencias que son muy nutritivas. Bueno, gracias a María por elegir este espacio de la universidad, que
siempre vamos a estar contentos y contentas de recibirte. Y bueno, y agradecer a Marinés, que también se nos sumó, y a todos y todas ustedes por acercarse y que fueron entrando en tandas y se fueron sumando. Y bueno, agradezco a todos ustedes que hayan participado. Y bueno, no sé si sigue ahora mismo la presentación, como es, si alguien lo va a presentar o dentro de un rato, esa parte. Sí, por eso yo no sabía si